Bien, este problema nos lo envió Mijael al grupo de expertos en química, nos pareció bastante interesante, así que procedemos a resolverlo. Gracias, Mijael, por confiar en nosotros. Nos dicen, en una cámara de combustión se queman 100 moles de metano utilizando 20% de oxígeno adicional respecto a la combustión completa. El 80% de metano forma dióxido de carbono y el agua en estado gaseoso, y el 20% de metano produce monóxido de carbono y agua, obviamente la combustión incompleta. Si el oxígeno empleado se obtiene del aire, que está formado por 21% molar de oxígeno y 79% molar de nitrógeno, determine la composición de los gases emitidos por la chimenea de la cámara de combustión. El porcentaje molar nos piden de dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua respectivamente. Solamente estos tres gases. Ahora, muy importante tener en cuenta que este es un problema de estequiometría que se encuentra todos los componentes en fase gaseosa, por lo tanto la relación molar va a estar bastante relacionada con la relación volumétrica, considerando que todo trabaja bajo el mismo esquema de presión y temperatura. Ahora, lo otro también importante es tener en cuenta que el oxígeno no trabaja solo, sino que el oxígeno se obtiene del aire y tenemos dos reacciones paralelas, una de combustión completa y otra de combustión incompleta. Entonces lo más importante aquí es mantener el orden. Si logras mantener el orden a la hora de resolver el ejercicio, se te va a hacer bastante sencillo poder resolverlo. Planteando el ejercicio nos dicen que nosotros partimos de 100 moles de metano y vamos a utilizar el oxígeno del aire, que contiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, pero importante que vamos a utilizar 20% de oxígeno adicional respecto a la combustión completa. Y vuelvo a repetir, este oxígeno no viene solo, porque obviamente al considerar mayor cantidad de oxígeno también voy a considerar la misma proporción de nitrógeno, pero eso lo vamos viendo conforme vamos avanzando en el ejercicio. El tema es de que lo primero que yo debería hacer es plantear mi ecuación de combustión completa, que es el metano más el oxígeno me da dióxido de carbono con agua, todos en fase gaseosa. Balanceo la ecuación y al balancear la ecuación voy a tener esto. Lo que me dicen es que yo estoy partiendo de 100 moles de metano y que estoy utilizando 20% adicional respecto a la combustión completa. O sea, todo el oxígeno que voy a utilizar va a ser el 20% de lo que utilizaría teóricamente. Eso quiere decir, si 100 moles de metano requieren 200 moles de oxígeno, 100 moles de dióxido de carbono y 200 moles de agua, porque están en esa relación estequiométrica, esto es lo teórico que yo utilizaría de oxígeno, pero estás utilizando el 20% adicional. O sea, significa que en realidad no estás utilizando 200 moles de oxígeno, sino estás utilizando 240 moles de oxígeno, porque el 20% es exceso. Entonces, si tú partes de que el oxígeno son 240 moles y esto es el 21% del aire, significa que de nitrógeno en realidad estás utilizando 902,85 moles. Oye, ¿y tan complicado? ¿Por qué me deben complicar tanto la vida? Bueno, vamos avanzando y te vas a dar cuenta por qué necesitamos hacer esto. El punto es de que la cantidad total de oxígeno que tú estás utilizando son 240 moles. Ese es tu universo de oxígeno, considerando de que las 100 moles de metano se quemaron completamente o se combustionaron completamente. Pero ahora vamos a lo que nos dice el ejercicio. El ejercicio nos dice que han ocurrido dos reacciones paralelas. Una, que es la combustión completa del metano, y otra es la combustión incompleta del metano. Oye, ¿cómo yo sé eso? Lo sabes porque en un proceso te dice que se generó dióxido de carbono y agua, y en el otro se generó monóxido de carbono y vapor de agua. Lo que tienes que hacer es plantear las ecuaciones y balancearlas. 1, 2, 1, 2. ¿Ya? Y en el caso del metano, en su combustión incompleta sería 2, 3, 2, 4. ¿Ya? El tema del balance tú lo puedes verificar al final del ejercicio y vas a ver que está correctamente balanceado. El punto es de que estas 100 moles, el 80% lo utilizaste en la combustión completa, y de estas 100 moles el 20% lo utilizaste en la combustión incompleta. O sea, en otras palabras, 80 moles utilizaste para la combustión completa y 20 moles para la combustión incompleta. Y haciendo el balance, si tú te das cuenta, estequiométricamente, si esto es 80, acá debe ser 160, acá debe ser 80 y acá debe ser 160. Si acá es 20 mol, entonces aquí debería ser 30 mol, acá debería ser 20 mol y acá debería ser el doble, ¿no? O sea, 40 mol. Entonces verificamos si verdaderamente es así y eso es lo correcto. Ahora, ¿todo esto para qué nos sirve? Primero, recuerda que si tú estás quemando el metano en exceso de oxígeno es porque estás provocando que todo el metano reaccione. O sea, si tú partiste de 100 moles de metano, al final tú no vas a recuperar nada de metano porque se entiende que todo el metano
reaccionó. Estás utilizando teóricamente 190 mol de oxígeno, pero como tenías 240 moles, entonces al final por la chimenea va a salir el exceso de oxígeno. Estás produciendo 80 moles de dióxido de carbono, 20 moles de monóxido de carbono y de agua estás produciendo un total de 200 moles. Pero además por la chimenea va a salir el nitrógeno que no ha reaccionado con nadie, simplemente es nitrógeno en exceso. Entonces, haciendo un balance de todos los gases que van a aparecer en la chimenea, tendrías que metano no sale nada, de oxígeno salen los 240 menos lo que se consumió, que son 190 moles. De dióxido de carbono están saliendo las 80 moles, de monóxido de carbono las 20 moles, de agua están saliendo 160 más 40, 200 moles, y de nitrógeno está saliendo 902,85 mol. Por lo tanto, todo esto me va a sumar 1252,85 mol. Y lo que tú necesitas es únicamente conocer el porcentaje de dióxido de carbono, monóxido de carbono y de agua, que te va a salir de esta manera, ¿no? Es cuestión mucho de práctica e inteligencia, ya por así decirlo, porque basta nada más que tú tengas uno y todo lo demás sale por extensión. ¿A qué me refiero? Porque, por ejemplo, si tú tomas como referencia al dióxido de carbono y te sale 6,38%, entonces de monóxido de carbono es la cuarta parte, o sea, la cuarta parte de 6,38%. Y 200 moles viene a ser 10 veces este valor, por lo tanto sería 10 veces este valor, 15,9. Ahora, redondeando para poder llevarlo a las claves, el dióxido de carbono me representa el 6,4%, el monóxido de carbono me representa 1,6% y el agua me representa 16%. Por lo tanto, tu alternativa de respuesta comparando con lo que tienes en claves sería la letra B. Este es un ejercicio bastante completo, muy simpático y que fácilmente podría venir en examen de admisión uni. Así que espero que lo puedas repasar, que lo puedas terminar de entender y obviamente cualquier consulta nos puedes hacerla a través de nuestros canales de Unidemia. Síguenos para más contenido en química. Nos vemos.